Hoy, jueves 5:30 de la mañana, Medicina para el Alma, un programa que nació del corazón de Dios y que hoy transmitimos. Llevamos más de 3 años leyendo la Biblia de Génesis. Llevamos el libro de Primera de Pedro. Padre Celestial, colocamos delante de tu presencia esta oración, este programa que lo vamos a hacer, Señor, con un corazón contrito, con humillado, un deseo grande de conocerte, con un deseo de tener una comunión directa contigo, que nos des ese alimento para nuestro espíritu, para fortalecernos, para seguir adelante, para que las cosas, Señor, mejoren en nuestras vidas, crezcamos espiritualmente y podamos alcanzar ese nivel que necesitamos, la estatura de Cristo. Gracias, amado Dios, y bendecimos a todas las personas que se conectan hoy y que más tarde o mañana o después van a oír este programa. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en el libro de Primera de Pedro y estamos en el capítulo 2. Habíamos hablado de que Cristo es la roca viva. Y hoy vamos a hablar de las cualidades que Dios le dio a la iglesia. Cualidades preciosas y poderosas, privilegios. En 1 de Pedro 2, versículo 9, dice: pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. El apóstol Pedro está hablándole a un pueblo gentil, porque ellos eran extranjeros. En ese momento, ese mismo momento es el momento que también el apóstol Santiago narra en el libro de Santiago, la persecución de la iglesia de parte de Roma y de los mismos judíos. La mayoría de estas personas eran extranjeras, no eran judíos, sino que eran griegos y de varias partes de Asia, que se habían convertido a través del evangelio llevado por los apóstoles y los líderes religiosos de ese tiempo, Pablo, Pedro, todos ellos que predicaban la palabra a Timoteo. Muchas iglesias se quedaron en Asia Menor y a esas personas se está dirigiendo el apóstol Pedro, porque ellos, extranjeros perseguidos por los romanos y ultrajados, menospreciados, y querían hacerles ver cosas que no eran, los ultrajaban, los acusaban falsamente. La historia de Juan habla de que a Juan lo llevaron a Roma y consiguieron testigos falsos para acusarlo, porque no podían probar nada de lo que los acusaban, por envidia, por maldad, así como acusaron a Jesucristo. Así también trataron de acusar a los apóstoles, a los siervos de Dios de ese tiempo, de las iglesias de Asia, a las cuales se está refiriendo el apóstol Pedro. Y entonces él les dice que ya ellos son una nación aprobada por Dios, que ellos son pueblo escogido. Él nos está hablando a nosotros también, porque nosotros también somos gentiles. Pedro era judío, por eso él se refiere a ustedes, porque él no era gentil, sino judío. Entonces, ustedes son nación santa, porque ellos, al ser hijos de Dios naturales, como vamos a hablar más adelante, ya tenían
ese don de ser pueblo escogido por Dios, nación santa, sacerdotes al servicio del Rey, un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y les dice que ellos nacieron fue para predicar el Evangelio, por eso se convirtieron a Dios, por eso consiguieron la salvación, Dios les dio la salvación, un acto de misericordia y de gracia, pero la salvación es dada también ¿para qué? Para tener la facultad de predicar el Evangelio. Y aquí les dice el apóstol Pedro, y les da ánimo. En el versículo 10, dice el apóstol Pedro, le dice a ellos, antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no lo habían recibido con pasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Antes ellos y nosotros no éramos pueblo escogido por Dios. Eso tiene que quedar claro para nosotros. Saludamos a Elibardo Rolón, allá en el poblado Campezo, en compañía de mi hermana Noelia. Dios me la bendiga, Noelia. Ahora hacemos una oración por doña hermana Noelia para que Dios la guarde, la cuide, la proteja. A Vilamena Angulo, en el municipio de Candelaria, Dios te bendiga, sierva fiel. Filomena, Dios te guarde, Dios te proteja a ti y a tu familia. Y Dios habla a estas personas. Yo le digo una cosa, hermano, una cosa es lo que ellos cuentan a través de las escrituras y otra cosa era lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban pasando una situación muy difícil, hermanos. Una situación de persecución, de hambre, de cárceles. Los castigaban, les hacían oprobios, les fustigaban, los acusaban falsamente. Sus familias no podían vivir tranquilos, tenían que vivir de un lugar a otro. Era una situación muy difícil, por eso el apóstol Pedro y Santiago también, el mismo Pablo también, les habla en las cartas de que tengan fe, de que perseveren, de que no vayan a dejar la fe, que no vayan a desmoralizarse ni a ir hacia atrás, porque sí necesitaban palabras de aliento. Y les dice, ustedes no eran pueblo escogido por Dios, ustedes eran un pueblo común y corriente, éramos un pueblo. El pueblo escogido por Dios era los judíos israelitas. Dios escogió a Israel. Nosotros hablamos de la gracia para la iglesia, pero es que la gracia también es para Israel. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Por gracia. Por gracia, porque ellos no merecían ser hijos de Dios, sino que Dios los escogió por gracia y por misericordia, los escogió también como hijos de Dios. Digo, la gracia es para nosotros y la gracia fue para ellos que los escogieron como hijos, sin merecerlo. Entonces, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo explica bien esto que sucedió entre la iglesia y el pueblo de Israel. Vaya allí a Romanos 11:17. Dice la Biblia de esa manera, que si alguno de las ramas fueran quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre un olivo y la salvación. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el olivo que Dios cuidó y protegió para que fuera la bendición de él. Un olivo bien bonito, bien grande, bien poderoso, bien cuidado, protegido por Dios. Pero dice que algunas de las ramas, aquí dice que fueron quebradas, fueron desgajadas. O sea, algunas de las ramas que estaban en el tronco de la salvación, pueblo de Israel, fueron quebradadas.
arrebatadas, fueron resgajadas, fueron quitadas del olivo y en su reemplazo fueron injertadas, aquí dice que siendo acebucho, o sea, injertadas ramas de un olivo silvestre, que somos nosotros. Las ramas del olivo natural de Dios fueron rotas, desgajadas, quitadas, y de un olivo silvestre ellos se crecen sin que nadie los riegue, sin que nadie los cuide, sin que nadie nada. Sencillamente crecen en contra de la misma naturaleza, crecen y se dan. Entonces quitó las ramas de este olivo y cogió las ramas del silvestre y las metió en el olivo natural. Esos somos nosotros. La iglesia, fuimos metidos en el olivo natural para ser también llamados hijos de Dios. Y el versículo 11, estamos en Romanos 11, 18. El versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti también no perdone. O sea, aquí hay una palabra para que haya como una cierta, de pronto de esto se pega muchos de los que creen que la salvación se pierde. Porque aquí habla de que si nosotros fuimos injertados en el olivo natural, y del olivo natural fueron sacadas las ramas que por gracia y misericordia eran hijas de Dios, fueron sacadas. Entonces dice el apóstol Pablo: ¿cómo es posible que no entiendas que si sacó Dios las ramas naturales, a ti también te puede sacar? Luego hablan de la salvación. Luego nosotros fuimos injertados por la gracia y la misericordia de Dios. Somos hijos adoptados por Dios. Dios nos dio, por su gracia, nos dio la salvación. Nos metió en el árbol de la vida, de la salvación. Su gracia nos hizo ser salvos. Y por eso somos llamados hijos adoptados por Dios. Y eso es lo que el apóstol Pedro les dice a ellos. Ustedes son hijos, ustedes ya no son cualquier pueblo, no, ustedes son un pueblo escogido por Dios. Dios los escogió a ustedes para ser su pueblo, para que le llevaran alabanza, para ser sacerdotes, para servirle. Para eso nos escogió Dios. Y también, dice Pedro, para compartir el evangelio, que eso es lo que muchos no entendemos. Muchos de nosotros que somos convertidos, nacidos de nuevo, Dios nos da la salvación. Sí, vamos a la iglesia, pero nunca compartimos el evangelio. Nunca llevamos una palabra de esperanza, de evangelio a las personas que no creen. Mire, hoy estoy aterrado, hermano. Me cuentan de algo que ha salido nuevo. Una persona me mostró cómo es posible que hay una publicidad en las redes que habla de que si quiere ganar plata, usted no es sino que se apunte en esta encuesta y usted se le va a dar un dinero, que ese dinero va a ir a una cuenta, y esa cuenta, a medida que pasa el tiempo, va a ganar mucha plata y se puede volver millonario. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer la persona es ir a una entrevista y allá con un celular le dicen que mire el celular a los ojos, y desde allí ya comienza a ganarse el dinero. Y yo vi el logotipo que tenía esa entidad y tenía un tridente de Satanás, algo diabólico, algo satánico. Se está metiendo, es algo nuevo. Yo eso no lo había oído. No sé si usted lo ha oído, pero yo eso nunca lo había oído. Y a mí me mostró, también me mostró el cronómetro que quedó
metido en el celular de él, en donde cuando me lo mostró decía faltaban 44 horas y no sé qué minutos para que él fuera a la entrevista. Y él me dijo, ¿qué hago yo? Digo, no vaya a eso, es el diablo que le está robando su alma. No vaya a hacer eso, por favor, se lo pido, no vaya a hacer, porque el diablo está reclamando su alma. No vaya a vender su alma, porque es en realidad lo que está haciendo. Miren cómo se está moviendo de tremendo este último tiempo. Yo voy a seguir investigando sobre eso, porque eso hay que hablarlo. No podemos, y él miró allí en el celular cuántas personas estaban metidas en eso, porque eso es a nivel mundial. Era 22 millones de personas metidas en esa cosa, en esa mentira. Yo creo que eso le corresponde a la iglesia, sácalo a la luz, porque no puede seguir eso pasando en este tiempo. Bueno, sigamos. Y aquí el apóstol Pedro les habla diciéndoles que ellos son nación santa, que ellos no éramos pueblo de Dios, pero ahora ya somos pueblo de Dios y que tenemos que cuidarnos. Tenemos que agradecerle a Dios que no nos vamos a tirar por la borda todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Que aquí les sigue hablando porque ellos están sufriendo mucho. Y yo veo aquí como el apóstol Pedro trata como de esforzarse para que ellos comprendan que tenían que ser fuertes, que tenían que perseverar, que tenían que ser idóneos en la palabra. Acuérdense que en el capítulo anterior él les hablaba que tenían que tener las ansias de leer la palabra, así como los bebés ansían la leche, así mismo nosotros tenemos que dar las ansias de leer la palabra, porque la lectura de la palabra nos edifica y nos fortalece en la fe. La fe viene es por oír la palabra, entonces les hablaba a ellos de leer la palabra, de orar. Nosotros no podemos dejar de orar ni leer la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a soportar tantas cosas que el enemigo trata de hacer con nosotros? Trata de sacarnos del camino de Dios, trata de desviarnos, y se vuelven enemigos de nosotros, hasta nuestra propia familia se vuelve enemigo nuestro, por sacarnos del propósito de Dios. Por eso tenemos que estar firmes. Aquí le está hablando Pedro, tienen que estar firmes, no se dejen llevar por las circunstancias de la vida. En el versículo 11 les dice, queridos hermanos, ustedes son como extranjeros y forasteros en esta sociedad. Por eso les digo que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. O sea, los deseos de la carne, el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, la envidia. Esas cosas nosotros no podemos tenerlas. Él les está aconsejando porque, mire, cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, eso no permite que nosotros crezcamos. Una amargura, un resentimiento en nuestro corazón lo que hace a nosotros es anclarnos y no dejarnos crecer. Nos quedamos quietos allí, no podemos salir adelante porque una amargura, un resentimiento, un rencor, un odio nos aparta del camino de Dios, nos cohíbe de crecer. No podemos orar, no podemos tener la comunión perfecta con Dios porque hay algo que se nos opone. Por eso esas cosas nosotros no podemos dejarlas que crezcan en nosotros. El odio es algo que, hermanos, nosotros no podemos permitir que haya odio en nuestro corazón. Los rencores, y aquí eso se está refiriendo el apóstol Pedro, que luchemos para no complacer aquellos deseos humanos de venganza, de odio. Esos deseos tenemos que sacarlos de nuestra vida. Y el 12 dice, ustedes viven rodeados de gente que no cree, y tal vez ellos les digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él venga a juzgar a todos. Nos van a atacar, nos van a señalar, ustedes son hipócritas, ustedes son personas que como le dicen a los pastores, ¿no? Que son ladrones, que no hacen sino robar a la gente,
que somos hipócritas, que no servimos para nada, que no servimos para nuestros propios apetitos. Todo eso, hermano, hay que soportarlo. Con testimonio, no enojándonos, no gritando. Tenemos que aprender a dominar nuestro carácter, que eso es algo tan tremendo. A mí me ha costado, hermano. Yo se lo he dicho, a mí me ha costado, pero tenemos que aprender a hacerlo. No podemos seguir siendo dominados por nuestro propio ser, sino dominados por el Espíritu Santo de Dios. Es el que tiene control de nuestras vidas, el Espíritu de Dios. Y aquí les dice el apóstol Pedro que eran extranjeros en esas ciudades. Claro, los atacaban, los señalaban, los humillaban, porque el extranjero en otro país siempre tiene menos privilegios que el nativo. Siempre son cosas. Podemos ver el ejemplo aquí en Colombia o en España, en cualquier parte donde usted vaya como extranjero. Allá abusan de usted, los salarios, no le pagan lo que le pagan al nativo de allá, le pagan menos. Vamos, los venezolanos que están aquí en Colombia, los colombianos que están en Chile, y saben eso, o que están en otra parte, de que los tratan como ciudadanos de segunda categoría. Asimismo eran allá los cristianos no judíos, los trataban como personas de segunda categoría, los señalaban, los juzgaban, les colocaban mentiras, los trataban de infamarlos delante de las demás personas. Y entonces por eso hablaba el apóstol Pedro de que fueran fuertes y que no se dejaran desviar, que fueran tranquilos, que aprendieran a contestar con sabiduría y con paciencia y amor. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en nosotros obra así el querer como el hacer, por eso su buena voluntad. Hacer todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. A nosotros nos toca portarnos así, ser humildes. Nosotros no podemos estar contestando mal a la gente del mundo. La gente del mundo nos acusa, nos señala de que somos esto que somos nosotros, que nosotros somos personas antisociales. Los mismos gobiernos de las naciones hablan de antisocialismo, que no somos personas aptas para vivir en sociedad, que nosotros somos personas opuestas a la sociedad. Yo no sé qué va a hacer en Estados Unidos ahora que el presidente Trump habló de que no hay sino dos sexos, el masculino y el femenino, y todas esas sociedades que había, todas esas como las hay aquí en Colombia, ¿no? Fundaciones pro género, equidad de género, que eran muchas, las quitó. Le dijo: mañana no trabajan ustedes, porque vamos a organizar eso, esas fundaciones pro género, pro equidad, pro libertad de género. Ya quitó eso, porque eso es una inmundicia, que eso va contra el señorío de Cristo en la tierra, en nosotros. Pero la sociedad, aquí en Colombia, en cualquier país, a los cristianos que nos oponemos a estas cosas, nos dicen eso, nos dicen antisociales, nos dicen que nosotros somos una piedra en el zapato para la evolución de la sociedad, y eso es una mentira. Pero nosotros tenemos que aprender a contestar con sumisión, con sumisión y con humildad, no con soberbia ni altivez. El versículo 3 dice: por el honor que le den al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al rey, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el rey para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Bueno, aquí habla que nosotros tenemos que ser sujetos a las autoridades. Hay autoridades que hacen leyes erróneas,
leyes malas, leyes que van en contra de las leyes de Dios. Nosotros acatemos las leyes de Dios, obedezcamos a los gobernantes. Nosotros no podemos estar en las huelgas, en las marchas, como pasa, que es que yo me quedo anonadada. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos estemos en marcha, en huelgas de hambre? Nosotros nos corresponde eso. A nosotros nos corresponde orar por los gobiernos, orar por el presidente, orar por los concejales, por los alcaldes y gobernadores de cada país. No estar criticando y señalando las cosas, haciendo las cosas malas. Eso dice la Biblia, no solamente en estos versículos, sino en muchos versículos. Y entonces, ¿en dónde está la sabiduría divina? ¿En dónde está la palabra que Dios comparte a nosotros? Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y a los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Nosotros tenemos que ser sujetos a las autoridades. Nosotros no podemos ir yo no vi nunca a Jesucristo, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno de los apóstoles en huelgas y en peleas. Jesucristo, cuando lo fueron a prender, no puso oposición, sino que se entregó. Pablo, cuando lo fueron a juzgar, no se puso a gritar ni a rebelarse, sino que se entregó, porque nosotros dependemos de Dios, nosotros dependemos de los hombres. Por eso, y es testimonio que nosotros seamos sujetos, para que la gente que está alrededor nuestro vea a esas personas todo lo malo que le hacen, pero son personas sujetas, son personas que hacen la voluntad, que no se ensoberbecen y son rebeldes. Y el 17 dice, respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios, teman a Dios y den honor al rey. Esclavos, acepten con respeto las autoridades de su amo, no importa si él es amable y bueno o si es malo. O sea, a los patrones en donde trabajamos, nosotros tenemos que aprender a respetar a los jefes nuestros en la vida secular. Aprender a respetarlos y obedecerlos, así sean malos. Eso es algo que usted y yo tenemos que aprender, pero nosotros muchas veces no aprendemos eso. Creemos que tenemos la autorización de Dios para rebelarnos contra los patrones y contra nuestros gerentes o contra las autoridades que tenemos. No, usted no tiene autoridad para eso de parte de Dios. Usted sujétese a Dios. Y ya cuando se vayan en contra de lo que Dios dice en la palabra, usted ya, como hizo el apóstol Pedro y Pablo, ¿no? El apóstol Pedro, el Sanedrín le dijo, bueno, ustedes están compartiendo el evangelio. Yo les dije a ustedes que no, el Sanedrín, compartieran ese nombre de Jesucristo. Hagan el favor y no vuelvan a hablar de él. Y le dice Pedro, pero ¿cómo así que no vamos a hablar de él si él fue el que nos enseñó? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de alguien que nos ha dado la vida eterna y que nos ha enseñado? Nosotros no vamos a dejar de hablar de él. Le dijeron. Ahí están siendo obedientes con Dios. Cuando usted obedece a Dios, lo que Dios le manda a que usted haga, y está en contra de una autoridad, usted está haciendo lo bueno. Pero cuando la autoridad le dice que no se pasa un semáforo en rojo y usted lo pasa y se revela, entonces ¿qué pasa allí? ¿En qué está usted? Cuando la autoridad le coloca un impuesto a usted que tiene que pagarlo, pero usted en vez de pagarlo comienza a hacer huelga y a rebelarse contra el gobierno, ¿usted cree que eso está bien hecho? No, hermano, eso está mal hecho. Eso es lo que Dios nos está tratando de decir hoy a nosotros, que nosotros tenemos que ser sujetos, no rebeldes. Nosotros no somos macabeos para estar haciendo guerrilla al gobierno o a las autoridades. Nosotros somos iglesia. Somos iglesia. Y la iglesia es una iglesia obediente. Amén. En el 19, en 1 Pedro 2:19 dice, pues Dios bendiga a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor, injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal,
no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar ese sufrimiento porque Cristo también sufrió por ustedes. Dios nos advirtió que nosotros íbamos a sufrir aquí en la tierra. Por eso el evangelio de no sufrir nunca es una mentira. Ese evangelio no está en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Que nunca vamos a sufrir. Palabras que transmiten las iglesias muchas veces, que no, que nada de sufrimiento. No, Cristo. Aquí nomás vemos en el libro de Pedro, de que Dios nos mandó a sufrir, a tener sufrimientos aquí en la tierra. Que por eso nosotros no vamos a dejar todo. Por eso no vamos a dejar tirado todo. Vamos a sufrir porque Dios nos va a dar el poder para seguir adelante y el sufrimiento no va a ser siempre. Como dice la Biblia, no por siempre. En este mundo sufriremos por un momento, dice la Biblia, por unos instantes, por unos momentos, pero nunca va a ser siempre. Habrá momentos de refrigerio y de grandeza y de gloria de Dios para nosotros. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Amén. ¿Qué más queremos, hermano? Sigamos adelante. Así como Pedro le da ese ánimo a los judíos, a los extranjeros cristianos, así mismo demos el ánimo nosotros mismos para que sigamos adelante con diferentes circunstancias de la vida. El enemigo nos ataca a veces la economía, la salud, la familia, tantas cosas que suceden, los negocios, pero Dios está con nosotros. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos has dado de permitir que estemos delante de ti. Hacemos una oración especial por la hermana Noelia Ospina, Señor, allá en el barrio El Poblado Campestre de Candelaria. La bendecimos, te pedimos que la mejores su corazón, su sangre, Padre, que seas tú levantándola de esa cama y le des dándole fuerza, Señor, esas fuerzas del búfalo que ella necesita para seguir adelante. Guárdala y protégela a ella, a su familia, a su esposo, y bendigo a todas las demás personas, a Filomena, Señor, a Libardo, Padre de la gloria, a todos ellos, a la familia de Filomena, a su esposo, a sus hijas. Padre, yo te doy gracias por ellas, a Constanza Zapata de Santiago de Chile. Gracias te doy por ellas. El día de hoy será un día de gran bendición, tanto al entrar como al salir. Seamos bendecidos por Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo, hermanos.